Tras las elecciones cumplidas en Santo Domingo, se dio paso indudablemente también a la consulta por el Yasuní. El día de ayer en Santo Domingo se cumplió una rueda de prensa por uno de los colectivos que impulsó precisamente la propuesta del sí al Yasuní en esta ciudad. Hay varias organizaciones que son parte, no conforman más bien este colectivo, así es que se reunieron para hacer un balance y más allá de los resultados que de hecho ya se han dado a conocer de manera pública y que de alguna manera son favorables de acuerdo a la propuesta al menos planteada por el colectivo, pues ahora lo que se pone énfasis es en estar vigilantes de que esto en la práctica se cumpla y un poco más allá incluso, ¿no? Por quienes conocen el tema, dando a conocer la actividad que es en el denominado bloque 43 ITT y lo que en la práctica, en la parte económica representaba para el país, porque ahora se viene o se está argumentando de que de pronto sería una pérdida significativa para el país, entre otros detalles adicionales. Así es que este fue el motivo para esta rueda de prensa y pronunciamientos. Vamos a escuchar en primer término a Marisol Angulo. Ella es parte precisamente de el Frente Ambiental Santo Domingo, vigilantes por temas ambientales, que nos dijo, vamos a escuchar sus expresiones. Buenos días, un agradecimiento a Mega Radio y a todos los medios de comunicación que han estado prestos para informar a la ciudadanía sobre este importante tema que era la consulta popular por el sí al Yasuní en la parte de la Amazonía y también pues por el Chocó Andino. Le saluda Marisol Angulo, integrante del Frente Ambiental Santo Domingo y fortaleciendo y apoyando al colectivo Yasunidos. En la práctica, los resultados dados, ¿cómo se toma eso? Bueno, agradeciendo primero a esta provincia también que ya estamos en una onda verde. Nosotros ya estamos ambientalmente ya educándonos y sabemos que la naturaleza, ella no necesita de nosotros, sino nosotros de ella, por lo tanto tenemos que cuidarla, respetarla, defenderla. Y eso es lo que nos ha unido a muchos grupos, a que defendamos por esta ocasión la parte del Yasuní, ¿sí? Es explícitamente el pozo 43 ITT y este pozo es una parte del gran parque nacional, inclusive siendo el más grande del país, del Gran Parque Nacional Yasuní. Pero específicamente lo que a nosotros nos atañe la defensa es el pozo número 43, en donde están más o menos 100 hectáreas consideradas de biosfera del planeta, y que esto pues se determina también como un laboratorio viviente especialmente para investigadores extranjeros que ya están ellos trabajando ahí, haciendo su labor para el mundo. Entonces, este pozo viene de una lucha de hace más de 10 años, no es de ahora, de que se unió justo con esto de la elección de presidentes y legisladores, sí, pero esto ya viene una lucha de hace 10 años, es el resultado de 8 demandas nacionales y de 2 internacionales, y en la última internacional pues se determina que el pueblo ecuatoriano es el que decide, si deja el petróleo abajo, si sigue contaminando, si seguimos con más de 20 derrames que se ocasionaron ya en este sector, o que dejemos en paz y busquemos ya una transición de desarrollo económico diferente para nuestro país, porque si bien es cierto lo que produce este pozo es parte del presupuesto general del Estado, pero solo el 0.5% del presupuesto general del Estado. Y además de eso, el producto que sale de aquí es un producto que está penalizado a nivel internacional porque es un petróleo pesado que nos cuesta el procesamiento y la transformación de esto mucho gasto. Nos han informado que son 1.200 las ventas que se produce de este pozo, claro que sí. Aclarando que todos estos datos nosotros hemos tomado de lo que ellos mismos enviaron a la Corte Internacional, que poco o nada se conoció aquí a nivel interno. Entonces, a esos 1.200 millones se debe restar los costos y gastos. Y restando esto, solo tenemos 400.000. Entonces, no es esa cantidad inmensa que nos muestran. Tercera cosa,
¿Cómo vamos a hacer nosotros? Nos dicen, bueno, ya lograron el sí, pero ¿y ahora cómo va a ser con los trabajadores? Como ya estamos viendo en los medios de comunicación que ellos están reclamando al CNE, bueno, de que esto se revierta porque van a quedar sin trabajo. Bueno, también hay que informar completamente a la ciudadanía que este proyecto de hace más de 10 años de extracción del petróleo por parte de Petroecuador, es decir, por los dueños de casa, porque las petroleras internacionales, ellos al enterarse que esto era reserva de biosfera, al enterarse que esto era un parque nacional, al enterarse que esto era una zona intangible, porque aquí viven 3 etnias en aislamiento al 100%, los Tagaeri, los Taromenani y los Ducagaeri, entonces ellos nunca se quedaron a perder dinero prácticamente, porque ellos sabían que la Constitución ecuatoriana se respeta. Pero ¿quién es el que siguió con esto? El mismo dueño de casa, que es Petroecuador, pero aún así nosotros tenemos que en este proyecto de extracción del petróleo claramente ya se contempla el 1% de lo que produjo cada barril de petróleo durante 10 años. Esto se debió haber guardado, el 1%, así dice en papeles, sí, legales, para la retirada, porque eso tarde o temprano ellos tenían que alzar, y no es que termine el petróleo y cada quien para su casa y se queda todo el pasivo ambiental ahí tirado. No, para la retirada se contempla el $1 por barril. En 10 años que ya han venido explotando, ¿cuánto ya tienen que tener guardado? Entonces eso nos hace pensar a nosotros que el Ecuador no es pobre. Lo contrario, el Ecuador es rico. Lo que estamos es mal administrados. Y es por eso que la ciudadanía, especialmente de aquí, de esta provincia, ha dicho, basta de esto, no nos vamos a quedar absortos solo mirando. Es esta la manera de actuar y lo seguiremos haciendo. Bien. Ahora un poco para, recrear la imagen de la ciudadanía. Vamos a compartir algunas fotografías que dan cuenta sobre lo que realmente existe allí. Miren, estas son unas tomas aéreas de lo que constituye precisamente el Yasuní. Es la zona de explotación minera. Miren ustedes allí incluso algunas fotos. Esta es tomada por Iván Kaczynski, donde se muestra de alguna forma la apertura de vías para poder hacer los ingresos a esta zona que realmente es una zona intangible, que ha tenido la oportunidad de mantenerse así con su verdor y su naturaleza durante muchos años, y que lastimosamente hoy pues va perdiendo, ¿no? Esa belleza natural. Ahora muchos han dicho es bien pequeñito, no es tan grande. Así es, pero en todo caso, en realidad yo creo que la gente empieza a pensar también en lo que constituye la biodiversidad y la riqueza que significa el preservar el medio ambiente. Y aparte de ello, lo había dicho precisamente Marisol Angulo, que no es simplemente la biodiversidad, es las personas que habitan allí, que tienen derecho precisamente a mantener su entorno y vivir con naturaleza y vivir bien. En ese contexto de cosas también hubo más expresiones allí, mi querido Segundo Zambrano, gente que está vinculada ahora con este tema ambiental, ¿no? Sí, también hay organizaciones que se sumaron a esta causa, y el Frente Popular, una de las representantes es la licenciada Teresa Bolaños. Soy Teresa Bolaños, participante, parte del Frente Popular de Santo Domingo, y por supuesto también de este colectivo Yasuní Sí a la Vida. Hemos resuelto nosotros como colectivo Yasuní tener una vida permanente a partir de aquí para adelante, para luchar por las causas importantísimas de aquí de la provincia y también del país. Aquí de la provincia, en lo que significa el luchar contra la contaminación de los 33 ríos que son propiedad de Santo Domingo y con los que nosotros posibilitamos la humedad para que haya soberanía alimentaria. Queremos también nosotros hacer una conciencia de lo que significa la instalación de la minería en las pampas argentinas y Palo Quemado, que afecta directamente a los ríos Lely, al río Damas, al río Toachi, ríos que nos dan a nosotros el agua para beber, el agua potable. Queremos también nosotros hacer una referencia a lo que significa el que se defiendan los espacios verdes aquí en el cantón y en la provincia, porque de un momento a otro se cambia la utilidad del uso de suelo y nos quedamos sin ningún espacio verde, ahogándonos en el calor. Queremos también nosotros llegar a
luchar por grandes temas como el que significa la universidad para Santo Domingo, un tema que ha sido manoseado durante 20 años y que hasta el momento no se ha visto la creación de la universidad estatal. Nos engañaron con una universidad en línea que no es la respuesta para los 10,000 jóvenes bachilleres que cada año se gradúan aquí en Santo Domingo. Es decir, hay una cantidad de elementos por los cuales nosotros vamos a seguir luchando, entre ellos, por ejemplo, también lo que significa la defensa del seguro social como un colectivo responsable, en lo que significa luchar para que no se apruebe un proyecto de ley que va contra los trabajadores y contra los próximos jubilados. Es decir, son varios puntos de vista que convergen precisamente en este tema. Ahora mire, mi querido Segundo Zambrano, permítame contarle algo interesante, un poco para conocer más qué es en sí el Yasuní. A ver, ¿qué es el Yasuní y qué explotaciones petroleras hay en la zona? A ver, para informarles un poquito, el Parque Nacional del Yasuní es una región de la cuenca amazónica de Ecuador que fue catalogada en su momento como reserva de la biosfera de la UNESCO en el año de 1989. Según incluye la organización en su página web, está considerada como una de las zonas con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta. Así lo cita la página New Trail. Además, como informa otra de las páginas, Ecuador Chequea, miembro de la Red Internacional de Verificadores IFCN o IFCN, al igual que Neutral, es en el que habitan pueblos indígenas de la etnia guaraní, que incluyen grupos como los Tagaeri y los Taromenane. Estos pueblos viven en aislamiento voluntario sin contacto con la sociedad externa en su territorio. Las comunidades indígenas tienen que convivir con uno de los bloques de explotación petrolífera más productivos del país, es el llamado eje Ispingo-Tambococha-Tiputini, es decir, ITT, ubicado en el bloque 43. La explotación, aunque por ella han pasado varias empresas petroleras, en la actualidad está administrada por la empresa pública Petroecuador. Entonces, este bloque, mi querido Segundo Zambrano, empezó a ser explotado en el año 2016, pero el movimiento contra la explotación comenzó ya mucho antes. El colectivo Jazz Unidos, el grupo promotor de la consulta para paralizar las prospecciones petrolíferas, inició su lucha en el año 2013 para evitar la degradación de la región del Yasuní y protegerla de las extracciones. En el 2014 se presentaron más de 757,000 firmas para convocar a una consulta sobre la conservación del Parque Yasuní. Así lo señaló en su momento Pedro Bermeo, es portavoz del colectivo Jazz Unidos. Sin embargo, no ha sido hasta casi 10 años más tarde cuando la Corte Constitucional de Ecuador ha dictaminado que debe llevarse a cabo la votación. Y ahora, por primera vez en Ecuador, se votó en un referéndum que nació de la ciudadanía, no desde un partido político, no desde ninguna organización, no. O sea, este rato hay que dejarlo en claro, esto nació de la propia ciudadanía, no de ninguna organización política. Ahora, ¿cuál era en sí la pregunta en el referéndum? La pregunta de la consulta del Yasuní era la siguiente: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga las reservas de petróleo del ITT, conocido como Bloque 43, en el subsuelo de forma indefinida? Es decir, eso significa que no se ha explotado. De esta forma, las personas tenían la oportunidad de opinar que el país debe parar las prospecciones, debe votar. Entonces, para que esto se dé, debía votar sí. Y es lo que en realidad pasó. Ahora, quienes defienden el no, en cambio, ¿qué decían? Por ejemplo, desde Petroecuador a la página neutral.es habrían remitido un documento en el que la empresa afirma que el día de hoy se extraen alrededor de 55,000 barriles diarios y que esta producción le aporta aproximadamente $1,200 millones al presupuesto general del Estado. Así, desde el 2017 se había generado para Ecuador unos ingresos de $5,925 millones, según se lee en el folleto. Ahora, según la empresa ecuatoriana, durante este tiempo Petroecuador habría gestionado una operación responsable con las comunidades y el ecosistema de esta zona biodiversa, y se asegura que se habrían respetado los derechos
y se habría mantenido una vida sana, es decir, una sana convivencia con las comunidades indígenas. Entonces, quienes defendían el sí, ¿qué es lo que decían? Que han pasado 50 años de explotación petrolera en la Amazonía y la riqueza nunca ha llegado a las comunidades. ¿No es cierto? Según el portavoz por el sí, ¿no es cierto? El portavoz de Yasuní, me refiero a Bermeo, él decía, entre otras cosas, que de la plataforma que se opone a las extracciones, las ganancias se quedan en un extremado índice de corrupción entre políticos, empresas petroleras, que suelen ser de capital transnacional. Es lo que han dicho, ¿no? Lo cierto, o presuntamente han dicho, lo cierto es que según la encuesta nacional de empleo en el 2022, las regiones más pobres del país son Pastaza, Orellana, Napo y Morona, Santiago. O sea, en definitiva, mi querido Segundo Zambrano, no se cumple pues, el cometido. O sea, claro, es que le digo una cosa, si su sector donde usted vive proporciona recurso económico para el país, lo menos que usted espera es que si se explota en su zona, si se afecta el medio ambiente o lo que sea, por lo menos existe una medida de compensación, sea con trabajo, obras, educación, inversión pública, pero no habría en la medida en que la gente necesita allí. Ahora, no es que nos estamos, nosotros como ciudadanos, de alguna forma responsabilizando especialmente estos hechos en particular. Aquí estuvieron en Santo Domingo, ¿usted recuerda que los entrevistó, Segundo? Por supuesto, aquí estuvieron quienes habitan en esos sectores dando a conocer cuál es la situación, ¿no? Y transcurrido el tiempo ya de la explotación, particularmente en esta partecita, ¿no? En el bloque 43 ITT, daban cuenta de cuál es la situación, ¿no? Y hasta el momento, transcurrido ya esos años de explotación, el beneficio. Usualmente se suele decir costo-beneficio, pero en la práctica ellos así lo manifestaron acá, dando a conocer cuál era en realidad la situación y por ello el llamado a la ciudadanía, ¿no? Promoviendo en esta consulta, particularmente en lo que se refiere al Yasuní, pues pidiendo ese voto, ¿no? En sí. Y en la práctica, con un porcentaje que superó ampliamente al no, pues ha sido ya favorable y debido a ello, ¿no? Ahora esta decisión tomada ya. Vamos a una pausa cortita y al volver estaremos con otras opiniones adicionales para complementar al menos este tema en particular. No se vayan, es la Mega, la radio que indiscutiblemente se pega. Regresamos en breve. Siga escuchando Mega Noticias, primer informativo regional. Inicio de espacio publicitario.